La historia comienza en 1960, en Houston, donde el joven George y su familia se mudan a una casa nueva, que está en muy mal estado, y necesita reparaciones urgentes. Ni siquiera cuenta con electricidad. Una noche, su madre corta una hamburguesa en 4 partes para repartirla entre sus hijos hambrientos. George espera con ansia su porción, pero su hermana Mary insiste en que primero deben rezar. De mala gana, él espera. Una vez terminada la oración, se come su parte de un solo bocado. «Tengo tanta hambre que podría comerme hasta la mesa», comenta. Al ver que su hermano sigue con hambre, Mary, con buena intención, le ofrece la mitad de su ración, porque quiere lo mejor para él. Esa noche, su madre le habla con seriedad. No pueden permitirse que repita el año escolar. Recuperarse sería demasiado difícil. Le ruega que no se meta en peleas en la escuela. Al día siguiente, cuando George llega al colegio, recibe miradas incómodas por su apariencia. En clase, intenta responder una pregunta, pero el maestro lo ignora por su ropa sucia, y prefiere escoger a un alumno bien arreglado, con zapatos impecables. Durante el almuerzo, George se sienta solo, y sin nada que comer mientras sus compañeros disfrutan su comida. Uno de ellos se burla de él por no poder pagar ni un trozo de pan, y comienza a tratarlo como un perro. «¿Qué tal este pedazo asqueroso? ¿Lo quieres?» «Ve a buscarlo», le dice. Lleno de rabia, George le da un puñetazo en la cara. Cuando aparece la maestra, él huye. La ira era mi respuesta a todo, y no podía evitar pelear. Era lo único que sabía hacer. Recordaría años después. Más adelante, George y un amigo merodean afuera de un bar, cuando un hombre borracho sale tambaleándose. Deciden seguirlo con la intención de robarlo. Pronto descubren que se trata de un policía encubierto. Llega una patrulla y comienza una persecución. George logra escapar escondiéndose bajo una casa. La policía llega con un perro rastreador. George se cubre con aguas residuales para que el perro no capte su olor, y el truco funciona. Ni la policía ni el animal logran localizarlo. De camino a casa, George ve, en el escaparate de una tienda, un televisor que anuncia un programa de empleo básico. El comercial promete comida y bebida gratis para quienes han abandonado la escuela, además de capacitación técnica para ayudar a los jóvenes a conseguir trabajo e incluso recibir un pago mientras estudian. Entusiasmado, le cuenta a su madre que quiere inscribirse. Ella lo apoya, diciéndole que tiene mucho más potencial del que él imagina. «Si vas a hacerlo, hazlo bien», le advierte. «No regreses corriendo porque me extrañas. Esta vez termina lo que empiezas». Días después, George llega a Chop Corp, en California. Al entrar, un guardia le explica las normas del lugar. De inmediato tiene un encontronazo con otro joven, Desmond, por una cama asignada. En su bolsa de lona, George encuentra un par nuevo de zapatillas, Converse y una nota de su madre, lo que despierta la envidia de Desmond. Durante la clase de electricidad, George tiene dificultades y provoca las risas de algunos compañeros, a lo que él responde con una mirada desafiante, acostumbrado a resolver los problemas mediante la fuerza. Al día siguiente, Desmond escucha música mientras George intenta estudiar. Molesto, George desconecta el tocadiscos. «¿Tienes algo en contra de la música?», le reclama. «Tal vez sí», responde George. «Cielos, siempre te enojas así cuando intento estudiar». Desmond, bebiendo de su petaca, le ofrece un trago a George, pero él lo rechaza. Aún así, mientras conversan, empiezan a llevarse mejor. El ánimo de George mejora cuando Desmond lo invita al comedor. Con ganas de estrenar las Converse que su madre le regaló, George se frustra al descubrir que han desaparecido. Desmond le sugiere que reporte el robo. Entonces George nota que uno de los muchachos lleva puestas sus zapatillas. Al ver la mirada amenazante de George, el ladrón entra en pánico y huye hacia su dormitorio, donde se encierra. Sin pensarlo 2 veces, George derriba la puerta y casi lanza al chico por la ventana. En ese instante, Doc escucha el alboroto, interviene y detiene la pelea. Afuera, George intenta explicar que su madre se esforzó mucho para comprarle esos zapatos, y que alguien se los quitó. Doc le ordena subir al auto. Una vez allí, le plantea 2 opciones. Puede mandarlo a la cárcel o enviarlo de vuelta a casa. «En el tiempo que has estado aquí», le dice, «ya dejaste fuera de combate a 3 compañeros y hasta una puerta inocente. Hasta me ofrecieron dinero para comprarte un boleto de autobús». Doc está listo para expulsarlo del programa, pero George le suplica que no lo haga. «No puedo regresar a casa. Este lugar es lo único que tengo, por favor». Viendo su desesperación, Doc siente empatía y decide concederle otra oportunidad. Le pregunta si alguna vez ha boxeado. Doc, que en realidad es entrenador de boxeo, reconoce la fuerza natural de George y George, y le propone unirse al club de boxeo. Al día siguiente, en el gimnasio, Doc le presenta a George a su compañero de sparring. George reacciona mal a las bromas de su oponente y muestra agresividad. Pero Doc le recuerda que no están ahí para hacerse daño. George sube al ring, y cuando inicia el sparring, intenta lanzar golpes potentes, pero su falta de técnica lo deja expuesto. Su oponente lo derriba con facilidad, provocando las risas de quienes observan. En los vestidores, Doc tranquiliza a George explicándole que 6 meses antes ese mismo muchacho era tan torpe como él lo es ahora. Le asegura que, con entrenamiento constante, puede llegar al mismo nivel. Aún molesto, George menciona las burlas de los otros chicos, pero Doc insiste en que ignore lo que digan los demás y se enfoque únicamente en aprender. Doc comienza a entrenarlo de manera estricta, enseñándole movimientos, tácticas y fundamentos del boxeo. George tiene dificultades, especialmente con el juego de pies y la coordinación,
pero Doc recalca que el boxeo es tanto estrategia como fuerza física. Un día, George llama a su casa. Todo va bien hasta que menciona que está practicando boxeo. Su madre desaprueba la idea de que pelee. No voy a pelear, dice George. Entonces, ¿cómo llamas a eso?, le responde ella. Es boxeo, un deporte con reglas. Dios sabe que no quiero que te metas en peleas. ¿Y qué tiene que ver Dios con todo esto?, replica George. La llamada termina abruptamente cuando se le acaba el crédito. Más tarde, George se enfrenta otra vez al mismo muchacho que lo había derribado antes, pero esta vez el combate es totalmente distinto. En pocos segundos, George lo noquea, dejando a Doc sorprendido por su rápida evolución. Poco después, George visita a Doc en su oficina y descubre que él fue, en su tiempo, un boxeador profesional que ganó sus primeras 24 peleas, hasta que la vida lo obligó a cambiar un uniforme por otro. George le muestra al Doc un artículo sobre Joe Frazier sacado de una revista de boxeo y expresa, sin dudar, su sueño de convertirse en campeón mundial. Doc, viendo su entusiasmo, pero también su falta de perspectiva, le aconseja que sea realista, y le explica lo exigente que es el entrenamiento necesario antes de poder competir a nivel profesional. Cuando George pregunta por los próximos Juegos Olímpicos, Doc le aclara que, aunque se celebran el año siguiente, él no estará listo hasta dentro de 5 años. ¿5 años? Seré un viejo para entonces, protesta George. Doc responde, tienes un golpe como no he visto nunca, pero aunque entrenaras más duro que cualquier hombre, no hay forma de que llegues a los Juegos Olímpicos el próximo año. La historia salta al verano siguiente. George, ahora con 19 años y apenas un año de entrenamiento, se enfrenta a un boxeador soviético mucho más experimentado. Los comentaristas dudan de él, pero su familia lo mira con orgullo desde casa, pegada al televisor. En Chop Corp todos lo apoyan, y hasta su madre, a pesar de su rechazo hacia la violencia, se une a sus hijos para verlo pelear. George conecta varios golpes contundentes y gana la medalla de oro sin dificultad. Su victoria emociona a todos, aunque en su madre genera sentimientos encontrados, pues sigue luchando con la idea de verlo en un deporte tan duro. George, lleno de alegría, levanta la bandera de Estados Unidos en la ceremonia. Al día siguiente, ya como medallista olímpico, George pasea por su barrio mostrando con orgullo su medalla. Allí se encuentra con un antiguo compañero de sus días problemáticos, quien lo critica por haber levantado la bandera estadounidense en el podio, contrastándolo con la protesta significativa que hicieron otros atletas negros inclinando la cabeza. Lo acusa de faltarle el respeto a su causa y no comprender la lucha. Frustrado y dolido, George busca a su madre y se desahoga con ella, diciéndole que está cansado de que lo llamen traidor quienes lo rodean. Ella intenta calmarlo. Déjame prepararte algo de comer, pide lo que quieras. No tengo hambre, responde él. Que el Señor me lleve ahora. Nunca pensé escuchar eso de ti, le dice ella, sorprendida, reconfortado por su apoyo. George promete convertirse en campeón mundial para ganarse el respeto de todos. ¿Seguirás peleando? Te van a hacer daño, advierte ella. ¿No me viste? A mí no me lastiman. Yo soy quien los lastima, contesta él. En el aeropuerto, George ve a una joven llamativa leyendo una revista deportiva en cuya portada aparece él. Se acerca y conversan. Ella se llama Paula. Cuando anuncian su vuelo, sale corriendo hacia la puerta, y George hace todo lo posible por conseguir su número. Tu juego de pies es mejor que tu juego para ligar, George, bromea ella. Luego le pide que escriba su número de teléfono, dejándolo algo desconcertado. Se supone que debería preguntártelo yo, replica él. Pareces el tipo de mujer que se queda al lado del teléfono esperando, responde ella con picardía. George anota su número, y cuando ella se va, murmura para sí. Hombre, no, punto de vuelta en el gimnasio. Doc presenta a George a su nuevo equipo, Dick Sadler, su promotor, y Archie Moore, el ex campeón del peso semipesado. La mañana en la que te levantas para pelear por un título mundial, el aire sabe distinto, el sol se ve distinto, y solo 2 hombres importan en este mundo. Y tú eres uno de ellos. Mientras George avanza en su camino hacia el título de peso pesado, va derrotando a sus rivales uno tras otro, cada victoria acercándolo más a su meta. Paralelamente, Paula comienza a llamarlo con frecuencia, y ambos empiezan a salir. Pronto se vuelve una presencia constante en sus peleas, apoyándolo mientras él eleva su récord a 22-0. Con el tiempo, George y Paula se casan. Tras obtener su victoria número 36, su entrenador anuncia que ya está preparado para disputar el título mundial. Llega el gran día en Jamaica, el combate por el campeonato entre George Foreman y Joe Frazier. George es considerado el menos favorito, sobre todo porque Frazier había derrotado a Muhammad Ali 2 años antes, y casi nadie piensa que George tenga posibilidades. La multitud corea con fuerza el nombre de Frazier, pero justo antes de que termine el asalto, George conecta un potente gancho que lo envía a la lona. La campana suena y le da a Frazier un respiro vital. Aún así, George domina los siguientes rounds, derribando a Frazier varias veces hasta que el árbitro se ve obligado a detener la pelea. Contra todo pronóstico, George es proclamado nuevo campeón mundial de peso pesado. En la fiesta posterior, George está rodeado de aplausos y de una multitud de periodistas. Entre la euforia, una mujer atractiva capta su atención y también se acerca a Desmond, ofreciéndole un puesto como su gerente financiero. Más tarde, George vuelve a la habitación del hotel y encuentra a la misma mujer esperándolo en su cama. Aunque el momento lo desconcierta, permite que se quede y terminan compartiendo una noche íntima.
Sin embargo, al hacerlo, comprende que ha traicionado a su esposa, lo que lo deja profundamente inquieto. A la mañana siguiente, George ve una entrevista en la que Muhammad Ali se burla de él y promete mandarlo de un solo golpe de vuelta al gueto. George se enfurece al escuchar estas palabras. Meses después, organiza una reunión familiar en su lujosa mansión. Justo antes de comer, su madre les recuerda a todos dar gracias a Dios. Mientras tanto, Paula se aparta para contestar una llamada y descubre que es una de las amantes de George. Enfurecida, lo enfrenta. Yo estaba bien antes de que llegaras. Así que no te gusta esta vida. Yo te lo doy todo. No quiero todo. Te quiero a ti, responde ella. George, incapaz de sostenerle la mirada, guarda silencio. Luego viaja a la República Democrática del Congo para enfrentarse a Muhammad Ali. En ese país, Ali es tratado como un héroe, y casi toda la gente lo apoya. En el hotel, George ve a Ali entreteniendo a un grupo de celebridades con una rutina cómica donde se burla de él. Flota como mariposa, pica como abeja. Tus manos no pueden golpear lo que tus ojos no pueden ver. Ahora me ves, ahora no me ves. George cree que lo logrará, dice Ali, pero yo sé que no. Los periodistas deportivos parecen arrepentirse de haber subestimado la pelea. Cuando el combate comienza, George toma la iniciativa, lanzando golpes fuertes mientras Ali intenta moverse con agilidad, fiel a su eslogan. Las constantes burlas y provocaciones de Ali solo alimentan la furia de George. Eso es todo. Me dijeron que eras peligroso, George. Déjame verlo. Durante toda la pelea, George presiona a Ali contra las cuerdas con potentes golpes, aunque Ali demuestra su habilidad defensiva y consigue contraatacar cada tanto. Demuestra su destreza defensiva logrando contraatacar periódicamente. No obstante, el estilo feroz de George empieza a consumirlo poco a poco, agotándolo visiblemente a medida que pasan los asaltos, mientras que Ali continúa luciendo casi intacto. Durante una pausa, Dick y Archie insisten en que George siga presionando, pero el Doc observa con evidente inquietud, notando el cansancio creciente de George y la disminución de la velocidad en sus movimientos. Para el octavo round, es evidente que Foreman está completamente rendido, y Ali toma el control del combate. Conecta varios golpes sólidos, y finalmente derriba a Foreman contra la lona. Ali se lleva la victoria por nocaut, marcando la primera derrota en la carrera de George. Después del combate, George comienza a replantear su vida y reconoce que su temperamento explosivo lo había estado cegando. Decide enmendar sus errores, llama a su esposa, y le promete que jamás volverá a distanciarse de ella. Sin embargo, Paula, aún dolida y fría, le pide que firme los papeles del divorcio. En lugar de buscar consuelo, George visita a su madre, y le confiesa que ha despedido a Dick y a Archie, culpándolos por su derrota. Su madre respalda su decisión y lo reconforta. Tiempo después, decidido a demostrar que sigue siendo fuerte y a recuperar su orgullo, George anuncia que peleará contra 5 boxeadores en un solo día. Nadie comprende la razón detrás de este reto tan temerario. El Doc lo insta a abandonar esa idea irresponsable antes de que ocurra algo grave. En el evento, Muhammad Ali se une a los comentaristas, el campeón de peso pesado y el payaso más grande del mundo, Muhammad Ali, a punto de sentarse a mi lado. Un payaso, ¿cómo es que nunca se hace daño? Bromean. A medida que la pelea avanza, el público empieza a entusiasmarse y corea el nombre de George. Frustrado y empeñado en redimirse, George desafía a Ali a una revancha, lo que ocasiona una acalorada discusión entre ambos. Aún con las tensiones y distracciones, George logra culminar su duro desafío, venciendo a los 5 rivales y dejando fuera de combate a 3 de ellos. George termina su desafiante hazaña. Tras la pelea, el Doc lo encara en el camerino, y le pregunta qué pretende conseguir enfrentándose a 5 boxeadores en una sola jornada. Le recomienda que vuelva a medirse con oponentes de uno en uno. Su conversación se corta de repente cuando llega un mensaje urgente para George. Al correr al hospital, se entera de que su hermana embarazada, Mary, ha comenzado a sangrar y ha sido ingresada de emergencia. Díganles que no importa el costo, yo me hago cargo. Ya contamos con los mejores médicos, George, le responde el personal. El bebé necesita un milagro, debemos orar. Mientras los doctores luchan por salvar al bebé, la familia se une en oración. Abrumado, George sale del hospital y le suplica a Dios, cuestionando por qué tendría que afectar al hijo de su hermana, siendo Mary la persona más bondadosa que conoce. Le pide a Dios que, si es necesario, tome su vida en lugar del niño. A la mañana siguiente, su madre lo despierta, y ambos van a ver a Mary. Encuentran a un bebé sano, un milagro que los médicos no pueden explicar. Saluda a tu sobrino, el pequeño George. El pequeño George, responde él sorprendido. Su madre le recuerda que sus plegarias fueron escuchadas. En la escena siguiente, George disputa una pelea contra Jimmy Young y termina perdiendo por decisión unánime. En el vestuario, uno de los entrenadores lo reprende, diciéndole que ha desperdiciado su oportunidad de obtener la revancha contra Muhammad Ali. Abrumado y sufriendo un severo golpe de calor, George escucha una voz que le susurra. No soy nada, George. Confundido, pregunta quién habló. Acto seguido se desploma y pierde el conocimiento. Cuando despierta, el Doc le dice que por un momento creyó que había muerto. Jesucristo vive en mí, afirma George, provocando una risa incrédula del Doc. Unos días más tarde, George es bautizado. Poco después, habla ante una iglesia, narrando con nervios cómo fue que encontró a Dios. Al fijarse en una niña que lo escucha con total atención, encuentra calma y seguridad.
declara su deseo de dedicar su vida a Dios y convertirse en predicador. Sorprendido y desconcertado, el Doc duda profundamente de este cambio repentino, sospechando que podría ser solo fachada. Molesto, le recuerda a George cuando le dijo que había cambiado un uniforme por otro. «Eso es lo que hago ahora», responde George. «Mi elección me fue impuesta, igual que la mía», replica el Doc, dando por terminada la conversación. Más adelante, George visita a Muhammad Ali. Aunque Ali continúa burlándose juguetonamente de él. «No vine para decirte que encontraste a Jesús. ¿Lo encontraste? Felicidades, George». «No sabía que estabas perdido». George mantiene la calma. Le confiesa que hubo un tiempo en que estaba tan lleno de rabia que incluso llegó a desear hacerle un daño serio, pero ahora busca perdón. «Vamos, hombre, quieres una revancha, lo sé, solo dilo». Pero George insiste en que no es una broma. Tras una charla sincera, ambos se reconcilian y finalmente se hacen amigos. Luego, George visita a su exesposa y a sus hijos, disculpándose con total sinceridad por su conducta pasada, con la esperanza de reconstruir lo que una vez dañó. En su siguiente visita a la iglesia, George se acerca a la joven que había visto anteriormente y comienza a conversar con ella. A la chica le cuesta creer que alguien que fue boxeador profesional pueda transformarse realmente en un predicador. Como respuesta, George toma un micrófono, sale al exterior del templo y empieza a predicar en la calle, animando a los transeúntes a acercarse a Dios. Aunque algunos se ríen de él, George mantiene la serenidad, demostrando cuánto ha avanzado en el control de su temperamento. «La mano del Señor cambió mi vida. Lo que te cambió fue Jimmy Young», le grita a alguien. «Yo te vi cómo te dejó casi sin sentido». La joven observa todo desde la distancia, impresionada por su autenticidad. Más tarde, durante el almuerzo, ella se disculpa por haber dudado de él, explicando que su fama anterior la hacía desconfiar. Ahora que ha visto sus verdaderas intenciones, se presenta formalmente. Poco a poco, tanto ella como George sienten una atracción creciente. George la lleva a una antigua iglesia abandonada y le revela su sueño: comprar el lugar para levantar su propia congregación. 7 años después, ese sueño ya es una realidad. George predica en su propia iglesia, acompañado por su esposa Mary y sus hijos. Durante un servicio, una mujer se acerca con su nieto y le pide a George que lo entrene, pues el chico se está rodeando de malas influencias. «Bueno, me apuntaría a entrenar con Ali, pero no con el tipo que perdió contra él», bromea el muchacho. George rechaza la propuesta, sugiriendo que lo mejor sería buscar orientación espiritual en la Biblia. Una semana después, mientras juega con sus hijos en casa, George ve en las noticias que el joven ha sido arrestado por cometer un delito, lo que lo llena de un profundo remordimiento por no haberlo aceptado. Poco después, George encuentra un viejo edificio perfecto para sus planes, y le indica a su gerente financiero que proceda a comprarlo. Se muestra que Desmond sigue lidiando con su problema con el alcohol. Tras renovar el lugar, en cuestión de meses el gimnasio comienza a prosperar y llenarse de alumnos. George contrata a varios instructores, e incluso dedica una parte del edificio como sala de estudios, en honor a Muhammad Ali. Sin embargo, un año después de inaugurarlo, durante una clase la energía eléctrica se corta de repente. La compañía de luz informa que no han recibido ningún pago. Para empeorar la situación, Desmond ha desaparecido. Desesperado, George va al banco y descubre que Desmond invirtió todos sus ahorros en acciones altamente especulativas que se desplomaron, dejando su cuenta de inversiones completamente vacía. «Creí que las había puesto en acciones seguras para prepararme para el futuro. ¿Cómo terminó todo en apuestas arriesgadas?», reclama George. El banco amenaza con embargar la propiedad, incluida la casa de su madre. Enfurecido, George moviliza a toda la ciudad para encontrar a Desmond. A pesar de su rabia, su madre insiste en que debe perdonarlo. Finalmente, George localiza a Desmond en un bar, tratando de huir. Lo alcanza, y está a punto de golpearlo brutalmente, pero al darse cuenta de lo que está a punto de hacer, se contiene y decide perdonarlo. Para intentar recuperarse del desastre financiero, George acepta participar en un comercial de salsa y comienza a vender productos promocionales. A pesar de todos sus esfuerzos, su esposa Mary le comunica que aún están muy lejos de superar la crisis económica. Cuando el banco inicia el proceso para embargar sus propiedades, George cae en una profunda tristeza. Saca del armario su antiguo equipo de boxeo, intentando reencontrarse con la parte de su vida que alguna vez lo hizo sentir fuerte. Le confiesa a Mary que pidió a un amigo que diera el próximo sermón por él, pues siente que ya no puede hablar sobre cómo vivir correctamente cuando él mismo ha perdido todo. «Solo sé hacer 2 cosas, predicar y pelear. Y predicar no va a pagar las cuentas», admite. George busca al Doc y le pide que vuelva a entrenarlo. Al principio, el Doc se niega, recordando lo devastado que quedó George cuando se retiró. Cuando Joe Louis intentó regresar, Marciano casi lo destruye en el ring. «Joe quiso volver desde arriba, pero tú vas a empezar desde abajo. Estás mayor, nos van a llamar un espectáculo ambulante». Sin embargo, George logra conmoverlo repitiendo las mismas palabras que los entrenadores solían decirle a él. «El aire se sentirá distinto, el sol también. Solo 2 hombres importarán en este mundo, y seremos tú y yo». Al escuchar eso, los ojos del Doc brillan con entusiasmo renovado. «Primero tienes que bajar de peso, y después podremos entrenar de verdad». Motivado, George se coloca su ropa deportiva antigua, que ahora le queda ajustadísima, bromeando. «Creo que mi uniforme de gimnasio encogió. Comienzan las sesiones», mientras su hijo le advierte. «Oye, George, ve despacio. Vas a terminar con un infarto». Los entrenamientos resultan duros y agotadores, pero George persevera, apoyado de forma inesperada por Mary, quien incluso lo ayuda a mantener la dieta estricta. Después de meses de trabajo constante, George finalmente consigue bajar el peso necesario,
y vuelve con Doc, preparado para entrenar a pleno. Durante una sesión de sparring, George muestra falta de rapidez y le cuesta seguirle el ritmo a su compañero. Doc lo tranquiliza asegurándole que ajustarán su estilo con técnicas renovadas. Esa misma noche, Mary se despierta sobresaltada por un sueño muy vívido. A la mañana siguiente, le cuenta a George que en esa visión el Señor le habló y le reveló una imagen de él recuperando el título de peso pesado. Te levantará en medio del ring para que lo proclames delante de millones, le dice. Antes de su pelea de regreso, el Doc comenta que quizás necesiten la antigua furia de George para imponerse, pero él insiste en afrontar el combate sin dejarse arrastrar por la rabia. Es pelear, no un juego. ¿Qué tiene de deportivo eso? George entra al cuadrilátero para enfrentarse a Steve Susie. Tengo pánico de quitarme la bata frente a toda esta gente. La última vez que me vieron parecía Superman. Ahora pareces el hombre Michelin, le responden. Esto no es un concurso de belleza. El público nota de inmediato que George está pasado de peso. Cuando inicia la pelea, se muestra excesivamente sereno, incluso reprimiendo la molestia tras recibir un golpe. Pero cuando suena la campana del segundo asalto, George cambia por completo. Empieza a dominar el ring y no deja a Susie ninguna oportunidad. Al ver que su rival no puede defenderse, Foreman exige que el árbitro pare la pelea. Detén la pelea. Ese es tu trabajo. La noticia del impresionante regreso de George se expande rápidamente, celebrándolo como un ícono para todos los hombres mayores, calvos y con sobrepeso. Su victoria representa no solo un retorno al boxeo, sino un avance enorme en su camino personal. Después de una impresionante racha de 24 victorias, George Foreman, de 42 años, se enfrenta al campeón vigente Evander Holyfield en un combate conocido como la batalla de todos los tiempos. A pesar de su enorme esfuerzo y resistencia, George pierde por decisión unánime. Tras la pelea, cuando va al banco, todos los empleados lo reciben con aplausos. Aunque no consiguió el triunfo, George queda sorprendido al ver el pago de $12 millones que HBO le otorga por el combate. Sin embargo, a pesar de esa ganancia, le dice a Mary que su labor aún no ha concluido. Tal vez escuché mal, George. No, lo oíste bien. Él cumplió con su parte. Ahora nos toca cumplir la nuestra. 3 años más tarde, Michael Moorer derrota a Holyfield y obtiene el título, convirtiendo a George nuevamente en un contendiente. Con 45 años, casi nadie cree que tenga una oportunidad contra Moorer, un joven de 26 años, poderoso, con 30 victorias por nocaut, y un récord invicto como primer campeón zurdo de peso pesado. La habilidad de Moorer lo convierte en un rival intimidante. ¿Cómo puedes vencer a ese hombre? A medida que avanza la pelea, Moorer domina los primeros asaltos, mientras George apenas logra mantenerse en pie. En su gimnasio, todos lo siguen con el corazón en la mano, incluida su madre, animándolo sin descanso. Después del 9º asalto, su esquina le sugiere que quizá debería rendirse 9 asaltos contra uno de los mejores del mundo. No hay deshonra en eso, hijo. Sin embargo, en el 10º asalto, George lanza una poderosa derecha que envía a Moorer directamente a la lona. Contra todas las expectativas, George Foreman conquista nuevamente el título y se convierte en el campeón de peso pesado de mayor edad en la historia. Gracias, oh gracias. Lo logramos, lo logramos. La película muestra que, a los 45 años, George recuperó el campeonato 2 décadas después de haberlo perdido. También revela que él y Muhammad Ali se hicieron grandes amigos, hablando por teléfono casi a diario durante los últimos años de vida de Ali. En 1998, Charles Doc Brodus fue incorporado al Salón de la Fama del Boxeo Mundial. En la actualidad, George continúa predicando en su iglesia y dirigiendo su centro juvenil en Houston. Y así concluye esta extraordinaria historia de fe, perseverancia y renacimiento. Si te gustó este resumen, no olvides apoyar el vídeo, deja tu like, suscríbete al canal y comenta qué te pareció la película y cuál fue el momento que más te impactó. Tu opinión siempre suma y nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta.